El asunto no era lo que ellos estaban haciendo, sino lo que ellos estaban enseñando. Y Pedro y Juan se estaban centrando no tanto en el como filosofía, se lo dije, tenían de ellos no creer en la resurrección. Pero mira lo que dice Mateo 22, ve conmigo a Mateo 22. Jesús también se enfrentó con los saduceos en sus tiempos. Mateo 22, versículo 23, mira lo que dice. En aquel día vinieron a él, ¿quiénes? Los saduceos, que decían que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, recuerda, los saduceos no creían en la resurrección, pero ahí le están poniendo a prueba a Jesús. Le dice: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, o sea, Jesús reafirmaba la enseñanza de la resurrección. Dice: en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Vemos cómo también Jesús en su tiempo de ministerio terrenal también se enfrentó a los saduceos. Eran muy diferente la filosofía de los fariseos. Tú lo has leído en la Biblia, que los fariseos también oprimían a Jesús, intentaban matarlo, pero eran otras cuestiones. Aquí los saduceos, el asunto era ese. Su problema era el hablar de la resurrección de entre los muertos. Y sabes, ¿qué dice la Biblia? Y es lo interesante, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la resurrección de entre los muertos? Y yo quiero enseñarte algunos versículos. ¿Por qué? Porque nuestra fe está centrada en la muerte, pero también en la resurrección. Nosotros como cristianos o como evangélicos, como lo quieras decir, como creyentes en Cristo, no solamente nos apoyamos en la muerte. La muerte es importante para nosotros, sí, porque Jesús tenía que morir para derramar su sangre y así podernos redimir del pecado. Pero también la Biblia dice que no solamente podía morir, sino que tenía que resucitar al tercer día. ¿Sí? Jesús habló mucho de su resurrección. ¿Sabes? No hay problema en cuanto a la muerte. O sea, cualquiera puede morir. De hecho, se han levantado hombres sabios desde antes de Jesús que traían doctrinas buenas, por decirlo así, ¿no? Que guiaban a multitudes hacia algo bueno, pero esos hombres murieron. Y el problema es que ahí quedó eso. Y lo vemos hoy en día, se levantan hombres con buenas ideas y mueven masas, mueven multitudes, pero mueren y ahí quedó. El asunto es ese, de que todos podemos levantarnos y hacer algo bueno, morimos y ahí quedamos. Pero no todos pueden morir y resucitar. O sea, Jesús murió y resucitó. ¿Sí? Y eso es lo que a nosotros nos trae la firmeza en cuanto a nuestra fe. No solamente la muerte, sino su resurrección. Porque con su resurrección Él se sentó en el trono de Dios. Él se sentó a la diestra del Padre. Se le dio el más alto nombramiento que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Que Él haya resucitado. Y su resurrección lo que hizo fue vencer a la muerte. Su resurrección lo que hizo fue vencer al diablo, a Satanás, los principados, potestades, y los exhibió públicamente, dice la Biblia, triunfando sobre ellos, muriendo, pero también resucitando. Entonces ese es el conflicto en el capítulo 4. ¿Por qué predican ustedes la resurrección de entre los muertos? Ahora mira,
Mateo 22, regresa a Mateo 22. Vamos a ver algunos versículos en cuanto a la resurrección. Mateo capítulo 22. ¿Estás conmigo? Mateo 22, versículo 31 al 33. Mateo 22. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy, ¿qué dice ahí? ¿El Dios de quién? De Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de... Y luego sigue leyendo, ¿qué dice? Dios, dice, no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Ahora, ve conmigo a Juan capítulo 5. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29. Dice así: y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿a resurrección de qué? De condenación. Está hablando Jesús acerca de la resurrección. Ve conmigo a Juan capítulo 11. Dale unas cuantas vueltas a tu Biblia. Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego mira, pregunta: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Sabes? Esa es nuestra gran esperanza. Nuestra esperanza es lo que dice el apóstol Pablo, que el Señor un día va a venir, y dice, con voz de mando y con trompeta de Dios. Dice que va a levantar a los que están durmiendo en Cristo, y luego los que quedaron, dice, van a ser arrebatados. Está hablando acerca de una resurrección. Sí, obviamente nosotros esperamos, al igual que Pablo, que venga Jesús, ¿verdad? Que nos levante como iglesia. Pero si en nuestro tiempo al Señor no le place, o por su voluntad no viene, y pues morimos, pero tenemos la seguridad que en el día que Él venga nos va a resucitar de entre los muertos. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, vivir eternamente. Recuerda, Jesús vino para darnos una vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Y sabes, hoy en día se ha descentralizado esa verdad. Se hablan más de otras cosas, se ha enfocado más en lo temporal. Hoy en día en la iglesia, y no hablo de esta congregación, hablo del cuerpo de Cristo, se han centralizado en otro tipo de mensajes que sí son buenos, ¿verdad? Pero que no sé qué palabra utilizar, pero son buenos mensajes de prosperidad, de sanidad, de echar fuera demonios, guerra espiritual, alabanza, adoración. Todo eso es muy bueno. Pero lo que en realidad cimienta nuestra fe es creer, es tener en claro la resurrección de Jesús. Nosotros como iglesia tenemos que regresar a ese tipo de mensajes. Ustedes, los jóvenes, tienen que empezar a conocer lo que es el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque te digo, está muy descentralizado y se ha perdido ya ese mensaje. Aquí el asunto de los apóstoles fue eso, que predicaban a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo. Ahora, ve conmigo por favor Romanos capítulo 1. ¿Cuántos tienen la esperanza de que el Señor va a venir pronto? Yo tengo la esperanza, hermanos. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tienes? Dice así: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué fue lo que hizo
que a Jesús se le declarara legalmente hijo de Dios, sino su resurrección. Eso fue lo que le dio la autenticidad. De hecho, tú recuerdas, los fariseos se molestaban porque Jesús decía que él era hijo de Dios. Y le decían, ¿cómo puedes decir tú que eres hijo de Dios porque te haces semejante a Dios? Y recuerda, ¿cuál fue el enojo por lo que ellos dijeron que lo crucificaran? Nada más porque dijo que era hijo de Dios. Ese era el enojo de los fariseos, que Jesús se declarara hijo de Dios. Pero aquí vemos en la Biblia cómo Pablo declara y tiene esa revelación que la resurrección fue lo que le dio el sello de autenticidad de que él es el hijo de Dios. Di conmigo, Jesús es el hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Si Jesús no es ese personaje de historia. Mira, viene lo que es Semana Santa y empiezan a poner programas de televisión y mucha gente comienza que hacer esto y hacer aquello y lo toman como algo histórico, pero Jesús va más allá de un personaje histórico. Jesús es Dios trayendo vida, trayendo abundancia a través de su resurrección sobre su pueblo. Entonces, nosotros debemos de tener esa perspectiva. Ve conmigo al capítulo 6, versículo 5. Mira lo que dice Pablo. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿En qué? En la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Vamos a leer del 12 al 20. Esta parte de la escritura es muy importante en cuanto a la resurrección. Y eso te tiene que quedar claro a ti porque es parte de nuestra doctrina. Es parte del fundamento de nuestra fe como creyentes. ¿Estás de acuerdo? Mira lo que dice, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Mira, Pablo se encontró con ese problema. Dice, bueno, nosotros predicamos de Cristo resucitado entre los muertos. Dice, ¿cómo algunos? ¿De quién cree que están hablando? ¿De quién cree o a quién creen que se refiere Pablo? A los saduceos. Pablo también tuvo problema con los saduceos. Dice, ¿cómo? ¿Cómo puedes decir que no hay resurrección de entre los muertos? Versículo 13. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también, ¿estás conmigo? Vana es también nuestra fe. Si nosotros no ponemos nuestro fundamento en la resurrección, dice, entonces, vana es lo que hemos creído. Nuestra fe, ponme atención, nuestra fe tiene que estar anclada literalmente en su resurrección. Sí, en su resurrección, no en su muerte. Su muerte es buena, sí, pues ahí es donde recibimos el perdón de pecados. Pero lo que a nosotros nos posiciona en el reino de Dios, nos posiciona como hijos, es cuando abrazamos, cuando creemos lo que es la doctrina de la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que en realidad nosotros nos posiciona como hijo de Dios, porque Él también nos va a resucitar a nosotros. Alguien diga amén, por favor. Mira lo que dice después, versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora, mira, Pablo reafirma, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo se topó con el problema de los saduceos al igual que los apóstoles. Y aquí Pablo está dando esa defensa. Dice, ok,
¿Tú dices que no hay resurrección de muertos? Entonces pues vana es nuestra fe. Entonces es vana nuestra predicación. Entonces si no resucitó, estamos también todavía muertos en pecados. Y él reafirma, dice, no, Cristo sí resucitó. Y sabes, el diablo se ha encargado de tratar de desacreditar la resurrección de Cristo. Yo he visto algunas series de programas científicos, lo que es Discovery Channel, History Channel y todo ese tipo de asuntos, donde tratan de ver de una manera científica y hasta cierto punto desacreditar la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque si el diablo logra erradicar esa enseñanza de fe, hace que el cristianismo se reduzca, hace que el cristianismo se rebaje, porque el verdadero poder radica en la vida de Cristo. Nosotros no tenemos un Cristo crucificado. Nosotros tenemos un Cristo que se levantó de entre los muertos al tercer día y dice que se sentó a la diestra del Padre. Y eso es lo que a nosotros nos hace ser una iglesia viva, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ve qué tan importante es entender la doctrina de la resurrección de entre los muertos. Ahora, regresemos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, después de que le preguntan por qué anuncian de la resurrección de entre los muertos, dice el versículo 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero mira el versículo 4, pero muchos de los que habían ¿qué? Oído, creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. ¿Sabes? Algunos comentaristas bíblicos dicen que Pedro en ese mensaje alcanzó 5,000. Recuerda, en el primer mensaje dice que se alcanzaron 3,000. Pero otros comentaristas dicen que no, que simplemente se agregaron 2,000 más a los 3,000 que ya se habían convertido primero. Pero el asunto no es este, el asunto es el resultado del mensaje que Pedro y Juan estaban dando. Siempre que nosotros demos el mensaje correcto, va a haber resultados correctos. Y el mensaje correcto es este, es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el mensaje. Entonces dice que hubo una gran multiplicación. Por eso nosotros debemos de predicar la palabra. Nosotros debemos de dar testimonio de nuestra fe. No solamente los predicadores, los pastores, los apóstoles, los profetas. No, ese trabajo se le fue dado a la iglesia, a ti, a mí. O sea, no, aquí no importa si tienes título de líder, título de pastor, no tengas título, no tengas posición. No, todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio de Jesús. Yo les decía hace rato, ¿qué están haciendo el grupo de personas que salió de la iglesia? Fueron a darle alimento a los necesitados, pero también fueron a predicar el evangelio. Hace ratito le mandaba un mensaje al líder y le digo, no te olvides de orar por los enfermos, ora por ellos. ¿Por qué? Porque es parte de la encomienda. Sí, Jesús le dio autoridad a sus discípulos, ¿para qué? Para llevar el mensaje del evangelio, pero también para echar fuera demonios y para sanar enfermos. ¿Dices amén? Entonces, dice que hubo una gran multiplicación. Vámonos hasta el versículo 7. Una vez que los meten en la cárcel, los gobernantes y algunas personas, ancianos y los escribas, se reunieron y en el versículo 7 dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Mira, ponme atención. Aquí ya olvidaron el asunto de los saduceos. Primero era, ¿por qué predicas ese mensaje? Los saduceos era su oposición, ¿verdad? Y ya vimos en la escritura por qué hablaban de la resurrección. Pero ahora ya no eran los escribas, ahora eran los ancianos de Israel, ahora eran los fariseos, los sacerdotes, los que estaban cuestionando a los discípulos. Y a ellos les preocupaba dos cosas. Ahí tú lo miras en el versículo 7. Dos cosas les importaba a ellos. ¿Cuáles eran? Míralo. ¿Con qué potestad y en qué nombre? ¿Ves los diferentes intereses? A los saduceos les interesaba lo de la resurrección, pero a los fariseos, a los sacerdotes les interesaba la autoridad y el nombre. Y ahí podemos aprender tantas cosas que no me va a faltar tiempo. No sé cuánto tiempo toman ustedes.
¿Sí? ¿Me aguantan o ya se quieren ir? Yo vine filoso, ¿eh? Mira, dos cosas preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre? Y yo te voy a enseñar lo que dice la Biblia en cuanto a la potestad que se les fue dado a ellos y a nosotros como iglesia. Porque no solamente se le dieron a los apóstoles. Mira, hay una corriente de enseñanzas, de doctrinas, que dicen que nosotros hoy en día no tenemos autoridad para echar fuera demonios ni sanar enfermos, que eso ya cesó. Hay una corriente de ideas, de doctrinas que enseñan que eso ya no, o sea, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay eso, no, ya cesaron. Pero ¿sabes? Dios nos dio también a nosotros la autoridad, a la iglesia, no solamente a los apóstoles, a nosotros también, a todo aquel que creyera en Él. ¿No dice así la Biblia? Todo aquel que cree en Él, en Jesús. Y mira lo que dice en cuanto a la autoridad delegada por Jesús. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció ¿a cuántos? A 12, para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Y mira el versículo 15. Y que tuviesen autoridad. ¿Quién les dio la autoridad a los apóstoles? Jesús. ¿Quién le ha dado la autoridad a la iglesia? Jesús. Mira, ve conmigo a Mateo 28. Mateo 28, versículo 18 en adelante. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, la palabra potestad es autoridad. Toda autoridad me es dada ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué les dice? Vayan, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Quién los comisionó a los discípulos? Jesús. Ellos cuestionaban, los religiosos, los líderes cuestionaban quién les dio la autoridad. Y sabes, nosotros debemos de cuidar eso dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo, mira, hay muchos que dicen: ¿qué? ¿Y tú qué? ¿Por qué lo haces? Recuerda que cuando los discípulos andaban con Jesús, muchos andaban también echando fuera demonios. Y se le acercaron a Jesús y le dijeron: aquellos también están echando fuera demonios. Porque les preocupaba, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Y Jesús dijo: déjalos, porque el que no es conmigo, contra mí es. O sea, ¿qué le interesa mucho a un religioso o a un líder? Sino la posición, la autoridad. Y eso es lo que muchas veces ataca el diablo dentro de la iglesia. ¿Y tú por qué? A ver, no, aquí yo soy el líder, o yo soy el pastor y aquí todos se callan. Lo que yo enseño es lo que yo... Así hay muchos lugares, así se maneja en muchos lugares. Sí, empiezan a detener y se levanta uno queriendo predicar o quiere hacer y le dice: no, tienes que sentarte. ¿Por qué? Obviamente entendemos que hay autoridades delegadas por Dios, ¿estás de acuerdo? Pero, ¿tú crees que Dios no quiere que toda la iglesia funcione en ese poder? ¿Tú crees que Dios no quiere usarte a ti también? Dios te quiere usar a ti también. Entonces los líderes, a esos religiosos, lo que les preocupaba eso, ¿quién les dio la autoridad? En pocas palabras decían: ¿y ustedes qué onda? ¿Por qué? A ver, enséñame tu certificado de líder, enséñame tu certificado del seminario donde fuiste. A ver, ¿a qué congreso de guerra espiritual fueron? A ver, no, enséñame. A ver, enséñame tu cartilla. A ver, ¿dónde está tu apostolado? O sea, eso es lo que les interesaba. Y era lo que menos tenían los apóstoles. Era lo que menos Jesús les remarcó. ¿No? Jesús fue un hombre, escúchame bien, que batalló mucho con su generación, con los líderes de su generación. No le decían: ¿este quién es? ¿Este es el hijo del carpintero? ¿No? ¿Este es el hijo de José y de María? No decían sus hermanos: ay, perdón, este que está fuera de sí. Se decían: ¿este quién es? Pero se admiraban de la doctrina que hablaba, porque hacía señales. Y muchos que decían: nadie puede hacer esas cosas si Dios no está con él. O sea, Jesús nunca mostró una credencial.
un título. No, a Jesús no le interesaba eso. A Jesús lo que le interesaba era hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí le preguntan, ¿con qué autoridad? Pues aquí está en Marcos capítulo 3. Jesús fue el que los comisionó. Jesús fue el que le dijo, yo les doy autoridad. Ahora ve conmigo a Efesios capítulo 1. Di conmigo, yo recibo la autoridad de parte de Jesús. ¿Sabes? Muchos lamentablemente dicen, por ejemplo, yo me he topado con gente que dice, pastor, necesito que vaya a orar por alguien. Y a veces yo le digo, hermano, ¿por qué no ora usted? Dice que usted tiene más autoridad. ¿Es una verdad eso? ¿Es verdad eso? No. Yo les he dicho, tú también tienes autoridad. Tú también tienes autoridad. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Eres hijo de Dios? Sí. Tú tienes autoridad para poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero hoy en día muchos batallan con esa idea y se sienten menos, se sienten poco y dicen, yo no sé nada, yo no sé ni leer, pues si yo ni siquiera. Pero es que no se trata de tu capacidad intelectual. ¿No dice la Biblia que de lo más vil y de lo más menospreciado el Señor escogió para qué? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. ¿No dice así la Biblia? O sea, en realidad la iglesia primitiva no gozaba de títulos de seminarios. Y ¿tú ves alguna vez eso en la Biblia? Ahora, ¿son buenos los seminarios, los congresos? Sí, pero espérame. O sea, yo no puedo decir que no tengo autoridad porque no he ido a un seminario. O sea, yo he creído en Jesús y en un Jesús que resucitó. Prácticamente Él me ha sellado con su poder, el poder del Espíritu Santo. Él también a mí me dio esa encomienda, a ti te la dio, a nosotros nos la dejó como iglesia. Ahora podrás decir, pastor, leímos solamente que a los discípulos. Bueno, Efesios capítulo 1, mira lo que dice, versículo 20. Dice en adelante, la cual operó en Cristo, resucitándole ¿de dónde? De los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, mire esos dos versículos, los últimos dos versículos, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Ese poder que operó en Cristo, dice, todo ese poder que sujetó potestades, principados, poder, señorío, dominio, dice, lo puso por cabeza ¿en quién? En la iglesia, en nosotros. No solamente a los discípulos, no solamente a los apóstoles de la iglesia primitiva, sino ahora a nosotros también, como la iglesia moderna, la iglesia actual. Se nos ha dado ese poder. Por eso atrévete a orar por los enfermos. Atrévete tú a echar fuera demonios. Atrévete a hablar de la palabra. ¿Por qué? Porque se te ha dado esa autoridad de parte de Cristo. Entonces les preocupaba, ¿con qué autoridad? Ahí está, la autoridad que nos da el Hijo de Dios. La autoridad que Él nos ha dado. Ahora, la segunda pregunta era, ¿en qué nombre? Ya vimos la autoridad. ¿Quién les dio la autoridad a los apóstoles? Jesús. ¿Quién nos ha dado autoridad a nosotros? Jesús. Ahora dice, ¿en qué nombre? ¿En qué nombre? Hechos capítulo 4. Nos vamos a adelantar al versículo 12 y ahí le dan la respuesta. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, fíjate, no hay otro nombre bajo el cielo dado a quienes, a los hombres, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? Dígalo fuerte, ¿cuál es ese nombre? Jesús. Jesús. Ese nombre es especial para nosotros. Ese nombre tiene un poder. Jesús significa Salvador. Ahora anota esto. El nombre revela la naturaleza y el carácter de la persona. El nombre revela la naturaleza y el carácter de la persona. Diga conmigo Jesús.
Filipenses capítulo 2, versículo 10. Mira, aquí lo dice Pablo. Perdón, desde el 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio ¿qué? Le dio un nombre que es, o sea, el nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Versículo que sigue. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. ¿Y qué dice? Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese. El nombre de Jesús tiene autoridad sobre tres ámbitos. El nombre de Jesús tiene autoridad sobre tres ámbitos: los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Es decir, el nombre de Jesús tiene una autoridad que gobierna el cielo, tiene una autoridad para gobernar en la tierra y tiene una autoridad para gobernar lo que hay debajo de la tierra, o sea, los demonios, principados. A eso se refiere el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se reveló Dios a su pueblo? Sino como el yo soy. ¿Sí lo has leído? Cuando le dice Moisés al Señor: Señor, y si tu pueblo me pregunta quién me envía, ¿qué le responderé? Y les dijo el Señor: diles que el yo soy te envía. Y sabes, el yo soy, anota esto, el yo soy se menciona más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Se menciona más de 300 veces en el Antiguo Testamento y significa, el yo soy significa el que existe por sí mismo. El que existe por sí mismo, que no depende de nada ni de nadie. El yo soy, tan sencillo. Yo soy el eterno. Por ejemplo, la otra vez me preguntaba una persona, obviamente no era cristiana, y me dice: Dios no existe. Dios no existe. Y le dije: tienes razón, Dios no existe. Me dijo: ¿ve? Le dije: simplemente Dios es. Porque lo que existe deja de existir. Simplemente Él es. ¿Qué dice? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El yo soy. El que existe por sí mismo, el que es en sí mismo. No depende de nada. Ahora, Jesús utilizó el término yo soy. Y vamos a terminar con esto. Juan 14:6. Juan 14:6. Mira cómo Jesús también utilizó el yo soy para revelar su carácter y su naturaleza. Entonces, ¿cuál era la preocupación de los saduceos? La resurrección de entre los muertos. ¿Cuál era la preocupación de los líderes espirituales de Israel? La autoridad y el nombre. Mira lo que dice Juan 14, versículo 6. Jesús les dijo: yo soy el camino. Jesús utilizaba el término yo soy. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Juan capítulo 8, ve conmigo al capítulo 8, rápido. Versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Y por último, Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿En qué nombre les decía? ¿Con qué autoridad? Bueno, la autoridad que les había dado Jesús. ¿Y quién es Jesús? El yo soy.
el que vive para siempre. Dios mismo. ¿Sabes? Para muchos Jesús fue un simple profeta. Para otros fue un hombre con una buena filosofía. Para nosotros no. Para nosotros Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, dale el aplauso. Para nosotros Jesús es Dios. El nombre de Jesús tiene autoridad total y absoluta en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Y anota por último esto. Es en el nombre que está el asiento de toda autoridad. Es en el nombre que está el asiento de toda autoridad. El nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo, Juan capítulo 14, versículo 13 dice, y todo lo que pidas en mi nombre os será dado. Todo lo que pidas en mi nombre. Por eso nosotros cuando oramos pidiéndole en el nombre de Jesús, porque en el nombre está el asiento de toda autoridad. Hasta ahí le vamos a dejar. La próxima semana le seguimos con, ¿dónde nos quedamos? En el versículo 7, ¿verdad? Ahí le dejamos. Le podemos seguir sacando más cosas a esto. Ahí vemos cómo los apóstoles con esa autoridad y con esa valentía defendieron la fe. Espero de verdad y cuando tú te llegues a encontrar en esa situación donde comiencen a cuestionar tu fe, en tu casa, tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, que te digan, ¿y por qué? ¿Y por qué hablas tanto de esto? ¿Y por qué, hermano, aleluya? Que tú puedes responder como los discípulos, que sepas en qué autoridad y en qué nombre estás operando tú como hijo de Dios. La autoridad que Cristo nos ha dado por medio de su resurrección y su nombre que es sobre todo nombre. Ponte de pie, por favor, y vamos a agradecer al Padre porque se nos ha dado a nosotros la revelación del nombre, la autoridad de Jesús. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque ahora nosotros, Señor, creemos en el poder de tu resurrección, Señor. Gracias porque nos has resucitado para vida eterna, Señor. Y creemos, Señor, creemos que tú tienes poder para resucitar lo muerto, Señor. Aún lo muerto vive en ti, Señor. Y, Señor, esa resurrección fue lo que hizo que los principados, potestades, demonios, la misma muerte, Satanás, Señor, fuera vencido. Tu resurrección de entre los muertos, Señor. Porque tú venciste, Señor, la naturaleza, Señor, los límites del tiempo de la naturaleza, resucitando, Señor. Y eso fue lo que se te dio, Señor, el nombre que es sobre todo nombre. Eso fue lo que confirmó, Señor mío, quién eres tú, el yo soy, Jesús. Y ahora, Señor, nosotros, Señor, creemos también que nos has dado esa autoridad, Señor, para aullar serpientes, escorpiones, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos y los enfermos sanen. Señor, gracias. Hoy nos vestimos de la autoridad, Señor. La autoridad que solamente hay en tu nombre, el nombre de Jesús. Y hoy declaramos que en tu nombre, Señor, nosotros nos levantamos para llevar tu palabra. Y, Señor, así como la iglesia primitiva, poder ver milagros, señales, prodigios, pero también, Señor, ver resultados de multitudes convirtiéndose, Señor, arrepintiéndose, creyendo en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por revelarnos, Señor, tu nombre. Gracias por darnos ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual podemos orar, podemos pedir, Señor, y tú respondes, Señor, porque es el asiento de toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele el aplauso al Señor, por favor. Aleluya.